¿Quién de nosotros, como ciudadanos guatemaltecos, no tiene el gran deseo de la paz? Todos anhelamos la paz, esa paz que es fruto de la justicia, esa paz que es fruto del amor. Y cuando pensamos en la paz, pensamos que la paz es la armonía estable con los demás. Y cuando no hay justicia, cuando hay engaño, cuando hay mentira, cuando hay promesas incumplidas, cuando hay saqueo de los bienes del Estado para unos pocos y para los allegados a los gobernantes y los cómplices que tienen hundido al país, y por eso decimos que Guatemala es un estado fallido. Nos han fallado nuestras autoridades y se nos ha negado la paz, esa armonía estable que permite que haya oportunidades de vida mejor para los ciudadanos, esa armonía estable que permite que haya justicia, que se abran las oportunidades justamente y no sean las oportunidades para los grandes negocios de empresarios deshonestos y corruptos, sino que todos tengamos acceso a los bienes que nos permitan una vida mejor. Con la corrupción, con la injusticia, con la desigualdad, se nos ha negado la paz. En hebreo, la paz es shalom. Y el shalom significa esa armonía estable, pero también el bienestar general. El bienestar general dentro del corazón de cada uno de nosotros, pero también dentro del corazón de los demás. El shalom significa también salud y prosperidad. Y por eso el deseo de la paz es un deseo grandísimo que nos deseamos los unos a los otros. Pero yo les pregunto a ustedes como cristianos y como ciudadanos, ¿se nos ha dado la paz en Guatemala? ¿Se nos dio o no se nos dio? Se nos está negando. El conflicto armado que duró más de 36 años en Guatemala, donde hubo desapariciones, donde hubo tierra arrasada y se aniquilaron aldeas por gente genocida, fue provocado por la misma situación de injusticia que hay en Guatemala. Y se firmó la paz en el papel, pero las condiciones de vida, de justicia, de igualdad y de mejoría no cambiaron, mis hermanos. Con estos gobiernos fue peor la cosa. A los niños desnutridos que hay en Guatemala se les ha dado el shalom, la paz, como vida mejor. A nuestro Jocotán, que Jocotán está marcado como foco rojo de pobreza, de miseria y de desnutrición en todo el país. ¿Se nos ha dado la paz? ¿Se nos ha dado o no se nos ha dado? Y el gobierno tiene que trabajar por el shalom
de todos sus ciudadanos por la paz que permita una vida digna. Más bien se han corrompido y han saqueado los bienes nuestros. La paz también es la armonía estable con uno mismo. ¿Por qué? Porque estamos actuando según verdad y justicia, como nos dice San Pablo en la primera lectura que hoy escuchábamos. No se desanimen, nos está diciendo. La lucha no ha terminado. Y aunque se provocara la renuncia de aquellos que tienen que renunciar en el Ministerio Público y el juez Orellana, la lucha no ha terminado. Porque el mal está enraizado más arriba. Basta que el presidente destituya a la fiscal general y muchas cosas se pueden mejorar. El pueblo ya no aguanta. Entonces, cuando uno colabora con la verdad y la justicia de un pueblo que está siendo crucificado, no tenemos nada que reprochar. ¿Saben cuál ha sido el gran pecado social nuestro? Porque al menos reaccionamos esta tarde, pero que no sea llamarada de tusa. Nuestra indiferencia. Qué sabroso ver llover, pero sin mojarse. Aunque también cuando uno se moja y se empapa, también es rico. Miren cómo se cumple aquello que dice el Salmo de hoy, tan hermoso. En el peligro grité al Señor y me atendió. Yo sentía que al nomás salir íbamos a tener la gran tormenta y vendríamos aquí como patos mojados. Pero logramos entrar con unas pringas, aunque después llovió más fuerte. Esto es señal también de que la lucha del pueblo ha de continuar. Y cuando somos fieles a la verdad y a la justicia, Dios nos bendice. Trabajemos por el Shalom de Guatemala. Y si hay paz con los demás, y si hay paz dentro de nuestro corazón, ¿con quién más tendremos paz? ¿Con quién más? La paz es la armonía estable con uno mismo, con los demás en las relaciones de justicia y de amor. ¿Y con quién más va a haber paz? Con Dios. No nos engañemos. Aquel que dice que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, pero no ama al prójimo y no hace nada por el prójimo, no puede ser bendecido por Dios. No puede estar en paz con Él, aunque dé diezmo en las iglesias protestantes, aunque dé ofrendas aquí en nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque faltamos a la justicia, porque faltamos al amor, y nada nos diferencia con nuestros gobernantes, aunque a menor escala. Entonces, lo que nos propone el Señor hoy en su palabra es esto. Guatemala está cansada de tanta injusticia, de tanta igualdad, de tantos malos gobiernos, al punto que ya tenían preparados a sus candidatos para que la vida de Guatemala siguiera caminando hacia el precipicio. Se les coló el presidente electo, que no lo esperaban, pero ya antes se habían sacudido a 3 candidatos que parecía ser tenían oportunidad. Pero el pueblo reaccionó. No estamos ahora luchando
luchando por el presidente electo. ¿Estamos luchando por quién? ¿Por quién estamos luchando? ¿Por quién? No oigo nada. La lluvia me dejó sordo. ¿Por quién estamos luchando? Por Guatemala. Y Guatemala somos nosotros. No es el señor presidente, aunque tenga ahí la franja con el escudo de Guatemala. Él ha quedado mal. No ha sabido mantener la unidad nacional y no ha gobernado. Se ha dejado corromper y se volvió corrupto. Y por eso permite todas estas cosas que están pasando. Nosotros queremos y anhelamos la paz, pero la verdadera paz supone rectificación de camino. Guatemala no puede seguir en eso. Es cierto que todos sufrimos con los bloqueos. Fuimos hoy a 2 aldeas cercanas y al regreso estaba bloqueado el puente de la Anunciación y el carro de la parroquia ahí está del otro lado del Jupilingo y no iba a ir yo. Miren, por favor, déjenme pasar porque hay una marcha. Mejor empezamos a caminar desde allá, ¿verdad? Miren, el padre Hermógenes, que luchó tanto por la justicia, decía una realidad que nos saca de la indiferencia. Hay que sentir lo que se siente. Y cuando hablaba de esto, hablaba del sufrimiento de la gente más pobre, de la gente que no tiene acceso a salud. Y por eso la iglesia muy sabiamente nos enseña que los gozos, las alegrías, la felicidad de la gente, del pueblo, también es felicidad, alegría, preocupación y sufrimiento de la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes somos, por favor? ¿Será solamente el padre Rogelio? ¿Será solamente nuestro obispo Ángel? ¿Será solamente el Papa? ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros. Y nosotros sentimos los sufrimientos de los demás. Y por esa razón hemos hecho hoy esta caminata, que tuvo poco tiempo para prepararse, ciertamente, porque la idea resultó ayer. Y hubo buena respuesta. Y gracias a todos ustedes por ser solidarios con el pueblo que más sufre. Sigamos adelante. Y por último, hemos escuchado del Evangelio de San Mateo las bienaventuranzas, las felicidades. Y Mateo, como hemos escuchado, en el capítulo 5 del versículo 1 hasta el versículo 12, pues es la síntesis de todo el Evangelio. Es el programa de vida que el Señor nos da. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quiénes son los pobres de espíritu? Aquellos que son solidarios con los demás, especialmente con los que sufren. Aquellos que trabajan por la paz, fruto de la justicia y del amor. Aquellos que son perseguidos por causa de la justicia. Este ministerio público por la señora Consuelo Porras y el señor Curruchiche han perseguido a todos aquellos que trabajan por la justicia. Han retorcido la ley al punto que la quieren seguir retorciendo para robarse las elecciones y que el 14 de enero no tome posesión el presidente electo. Eso es parte de nuestra indignación.
Pero no estamos aquí haciendo las cosas por semilla. Estamos haciendo las cosas por Guatemala. Y nuestros obispos también están indignados. Y precisamente hoy han publicado un comunicado donde ellos vuelven a denunciar que todas estas manifestaciones populares de descontento y frustración y de reclamos crecientes y del paro nacional que se ha desarrollado es el resultado de acciones de organismos del Estado que no culpen al pueblo. Ellos son los que han provocado con esas acciones de injusticia y de corrupción que tienen. Y señalan los obispos principalmente al Ministerio Público, que con apariencia de legalidad, retorciendo las leyes, son contrarias al bien común, al bien de todos los guatemaltecos. Y por eso estas instituciones que deben velar por el bien común, no ha servido, dicen los obispos, al bien común. Y por eso miles de guatemaltecos se han levantado en protesta y piden la destitución de quienes de manera flagrante han atropellado el proceso electoral. Ya sabemos quiénes son, ¿verdad? Están metiditos ahí en el Ministerio Público, haciendo lo que conviene a poderes ocultos. Y ante eso se está levantando el pueblo. Por eso también invitan al presidente que se ha ausentado. Cuando hay problemas en un país, ¿quién es el primero que debe dar la cara? ¿Quién es? El presidente, pero está escondido como rata. Y no habla absolutamente nada. Por eso los obispos invitan a que es necesario que se pronuncie en defensa del bien común y que atienda el clamor de quienes manifiestan en la calle y pide la renuncia de la fiscal general y el jefe del Ministerio Público, Consuelo Porras y el señor Curruchiche, porque ha habido abusos y ha habido atropellos del proceso electoral. Se invita también a que la Corte de Constitucionalidad se manifieste claramente y no sea cómplice. Pero como los que están fueron puestos en el pacto de corruptos, igual que la Corte Suprema de Justicia, y los malos diputados que son en su mayoría, por eso al presidente electo, ojalá tome posesión y nosotros apoyemos por el bien de Guatemala. Le va a costar con un Congreso corrupto, mucha gente de la que está ahorita y otros de la misma calaña que van a tomar. La política es el arte del bien gobernar, no nos olvidemos de esto. Pero cuando no se gobierna bien, se cae en la corrupción. Por eso terminan nuestros obispos diciendo que el logro del bien común es el objetivo ético de la política y la razón por la que se constituye el Estado, según el artículo 1 de nuestra Constitución. Pero es que esto ni los que están en la Corte de Constitucionalidad lo admiten en la práctica, y por eso son cómplices del mal. La Corte Suprema de Justicia, inmorales, no tienen nada de ética. Por eso yo me acuerdo cuando era estudiante en la Universidad de San Carlos, que estudiaba filosofía, allá en la facultad había un gran letrero
donde estaba la imagen de la justicia, así grandota, ¿va? Tapada con una balanza para hacer justicia. Pero estaba escrito una cosa: la justicia es la prostituta que se vende al mejor postor. Y eso ha pasado con nuestras autoridades. Se han prostituido. Y por eso un mal gobierno el que tenemos nosotros en Guatemala. Y los obispos invitan que por la intercesión de Nuestra Señora del Rosario, Madre del Señor, tengamos la paz y la justicia en nuestro país.